Buenos días, maestra y compañeros. Nosotros somos el equipo 1, que está conformado por Aguilar Venegas Aldair Alejandro, Flores Juárez Fernanda Gabriel, Martínez Jiménez Eduardo, Morales González Amalia Itzel, Palmas García Ángel Roberto y Rodríguez Pastenlos María. Y les vamos a presentar el tema del clima organizacional. Primeramente debemos saber qué es el clima organizacional. De una manera coloquial, pues es el ambiente que hay en un lugar de trabajo o la forma en que se llevan los empleados entre sí o los empleados con sus superiores. Este clima organizacional se interesa en lograr que los empleados, los equipos y la organización funcione mejor. El clima laboral influye en el ánimo del trabajador, en su moral, en su motivación y en la satisfacción y gusto por su trabajo. Esto se ve pues reflejado en su productividad y en la calidad del trabajo que hace o entrega el trabajador. En el clima laboral pueden haber perspectivas muy diferentes, ya que cada individuo tiene características propias, como es la personalidad, la capacidad o la inteligencia emocional. Entonces, en las empresas se tiene que promover un clima laboral pues más agradable que favorezcan los resultados de la empresa. Para esto, pues queda claro que un clima laboral negativo puede afectar pues directamente a las ganancias de la empresa y en la imagen que da en el mercado, pues ya que si ven que no hay un ambiente sano, nadie querrá trabajar pues en la empresa, ya que en las actuales generaciones buscan algo más que el dinero, que es pues sentirse bien con quienes trabajan y en donde trabajan. Más adelante les hablaremos sobre los elementos, los tipos, los factores que influyen en el clima laboral y lo más importante, cómo mantener un buen clima laboral dentro de una organización. Por mientras, los dejo con mi compañera Fernanda, que va a hablar sobre los elementos del clima laboral. Bueno, como ya lo mencionó mi compañera anterior, pues yo les voy a explicar cuáles son algunos de los elementos que forman parte importante del clima organizacional. Bueno, como ya lo mencionó mi compañera anterior, pues si bien es muy importante tener en cuenta que pues dentro del clima organizacional vamos a tomar en cuenta cómo es que el personal percibe su ambiente dentro de pues dentro de la organización. Bueno, como primer punto quiero mencionarles el ambiente físico, que está entre los principales, vamos a llamarlos estímulos que influyen dentro del clima organizacional, porque en este va a hablar que es lo que comparten los empleados y en el que se va a generar el clima organizacional. Esto lo vamos a comprender de todas como las comodidades que requiere cada integrante para realizar sus tareas, también los materiales, los insumos y otros pues espacios que van a aportar un valor a este clima organizacional, como son lugares de esparcimiento, de contacto con la naturaleza, una decoración planificada de acorde pues a la cultura de la organización. Otro elemento importante también es el ambiente social. En esto van a ser aspectos como el compañerismo, los conflictos que se encuentran entre los mismos empleados o las personas o entre departamentos. También podríamos considerar la comunicación y las características personales. ¿Esto por qué? Porque van a ser aptitudes y actitudes con las que se van a desenvolver nuestros empleados, las motivaciones o las expectativas. Y estos en conjunto van a formar otro elemento que es el comportamiento organizacional. En este van a ser todos los aspectos como son la productividad, el ausentismo, la rotación de personal, la satisfacción laboral, el nivel de tensión y todo esto nos va a dar a entender que los componentes o estos elementos del clima organizacional van a ser el resultado pues, de la interacción entre todas estas características de las personas y de las organizaciones. Y por lo tanto,
debemos de tener en cuenta que las estructuras del sistema organizacional nos van a producir un clima determinado dependiendo pues de la percepción de estos y cada uno de los miembros de la organización. Además, que el clima que tengamos como resultado en nuestra organización va a inducir a los individuos a que tomen determinados comportamientos dentro de ella. Y esto nos va a tener como pros y contras, porque puede incidir en que la actividad de la organización sea muy favorable en sentido de pertenencia, la calidad de los servicios que se prestan, así como su efectividad, eficiencia, eficacia, cómo va a tener un impacto social y en el desempeño general de la organización. Siendo así que podríamos decir que con estos elementos del clima organizacional alcanzamos nuestros objetivos, ya sean tanto específicos o generales de la organización. Si bien el clima organizacional parte de un clima humano y psicológico, en donde el comportamiento está relacionado en función al ambiente que se desarrolle cada individuo, dependiendo a la empresa que esté trabajando. Asimismo, definiendo 4 tipos de clima organizacional. Por una parte, tenemos el clima organizacional de tipo autoritario. Este clima se caracteriza principalmente porque existe una falta de confianza por parte de la dirección en las personas empleadas, es decir, los trabajadores o los colaboradores. Las interacciones entre las personas responsables y personas colaboradoras son escasas y por ende existe una comunicación de manera muy deficiente. Tenemos como siguiente el clima organizacional de tipo paternalista. Este es un clima que se trata de aquellas empresas que son más estructuradas, en donde existe una relación formal entre los altos cargos y los demás colaboradores, pero generalmente es más superficial. Asimismo, dentro de este tipo de clima organizacional, la confianza y la comunicación entre ellos es bastante débil y por lo general no se sienten suficientemente identificadas con la filosofía, la misión y objetivos de su propia empresa, es decir, en general la razón de ser en el lugar donde trabajan. En este caso, el clima laboral presenta una confianza tolerante entre la dirección y los trabajadores, en donde se emplea un uso extensivo de un sistema de castigo-recompensa. Esto se refiere a que dentro de las organizaciones existe como un tipo de área que nos causa una sensación de bienestar y como consecuencia produce que nosotros repitamos una conducta. Como mecanismo básico de motivación. Por otra parte, tenemos dentro del clima organizacional un clima organizacional de tipo consultivo, en donde existe la identificación por la gran confianza de la dirección en las personas empleadas, haciéndoles partícipe y otorgando un cierto nivel de autonomía en algunas cuestiones. Aquí destaca por prevalecer las actitudes dinámicas y la proactividad de los trabajadores. Y por último, contamos con el clima organizacional de tipo participativo. En este tipo de clima, la mayor parte de las decisiones se toman en consenso. La comunicación está muy presente y las personas empleadas se sienten identificadas con la empresa. Asimismo, muy motivadas y convencidas de que se encuentran en un lugar perfecto para progresar tanto profesionalmente como personalmente. Asimismo, nos adentramos a cómo crear un clima organizacional, explicado por mi compañera. Bueno, como primer punto tenemos cómo crear un buen clima organizacional. El primer punto es la comunicación. La comunicación es el punto más importante de cómo generar un buen clima. ¿Por qué? Porque este fortalece las relaciones laborales que tenemos a diario. Otro punto importante es la igualdad. La igualdad es tener un trato igualitario a todos, sin discriminación, sin favoritismos,
ya que esto genera desconfianza y pues daña nuestro buen clima organizacional. Otro factor importante es reconocer los logros. El reconocer los logros ayuda a generar un buen clima laboral porque valoras el trabajo de los demás. Y pues cuando no se siente valorado el trabajo de los demás, pues parece un poco desinterés y se deteriora el clima que ya tenemos. El siguiente es organizar actividades de integración. Este es sumamente importante porque no tiene que relacionarse con el trabajo. Este motiva al personal de alguna manera a fomentar la relación entre todos los miembros y sentirse en ese sentimiento de pertenencia, donde influye muchísimo para que pueda generarse este buen clima laboral que buscamos. Otro punto importante que se debe considerar es fomentar el desarrollo profesional. Este brinda muchas oportunidades de capacitación y crecimiento personal y profesional a todos los empleados. Se adquieren tanto nuevas habilidades, aumenta su motivación y pues se sienten de alguna manera valorados por las empresas. El apoyo al desarrollo profesional es un compromiso por la empresa hacia cada colaborador y pues esto hace que se sientan valorados. Otro punto importante es establecer canales de retroalimentación. Este es importante porque facilita un espacio donde los empleados puedan sentirse tanto cómodos y puedan expresar sus opiniones, sus puntos de vista, sugerencias y preocupaciones de manera abierta. Obviamente donde sea constructiva el punto de vista y la retroalimentación puede hacer que fortalezca la confianza y mejorar la comunicación. Y por último, donde se promueva el equilibrio entre la vida laboral y personal, porque hay muchas veces donde no se reconoce la importancia de la salud mental y el bienestar de los colaboradores. Y es evidente que cuando a veces pasan cosas tanto en la vida laboral y la vida personal, hay muchas veces que en ninguna de las dos hay un equilibrio. Y pues este equilibrio es importante tanto en el trabajo y en la vida para reducir tanto el estrés y aumentar la satisfacción laboral. Y esto obviamente ayuda a que contribuya al crecimiento de las personas y de la empresa. Ahora hablaremos de los diferentes factores que pueden afectar el clima organizacional. Nos sumergiremos en un viaje para comprender cómo diversos elementos pueden moldear la experiencia de los empleados dentro de una organización. El clima organizacional es la atmósfera emocional y psicológica que se percibe en el entorno laboral. Puede ser influenciado por una serie de factores que abarcan desde el liderazgo hasta la cultura organizacional y más allá. Comencemos con el liderazgo. Los estilos de liderazgo. La capacidad para motivar y la habilidad para crear un ambiente de trabajo positivo tienen un impacto directo en la percepción del clima laboral. Un líder que inspire confianza y fomente la colaboración puede mejorar significativamente el ambiente dentro de la empresa. Pero el liderazgo no está solo en la tarea de configurar el clima organizacional. Las políticas de recursos humanos, como la compensación, los beneficios y las oportunidades de desarrollo personal, también desempeñan un papel crucial en la satisfacción y el compromiso de los empleados. Ahora, hablemos de la cultura organizacional. Esta es la esencia de una empresa, compuesta por valores compartidos, normas y creencias. Define qué comportamientos son valorados y recompensados y cuáles son desalentados. Pero no podemos pasar por alto el entorno físico y tecnológico en el que se desarrolla el trabajo, desde la disposición de los espacios de trabajo hasta los sistemas de comunicación interna. Estos aspectos pueden facilitar o dificultar la colaboración y la productividad. Y por último, pero no menos importante, las relaciones interpersonales entre los miembros del equipo. La calidad de estas relaciones puede tener un impacto significativo en el clima organizacional, afectando la satisfacción laboral y el bienestar emocional de los empleados.
En general, el clima organizacional es el resultado de una interacción compleja de múltiples factores. Comprender y gestionar estos factores es fundamental para promover un ambiente de trabajo saludable y positivo. Y así concluye mi participación en el podcast. Espero que esta información haya sido informativa y significativa para ustedes, queridos oyentes. Nos vemos en el próximo episodio. Y ahora seguimos con mi compañero. Bueno, en conclusión, el clima organizacional es un aspecto vital que influye en la dinámica y el desempeño de una organización. A través de este podcast hemos explorado su complejidad, desde los elementos tangibles hasta los intangibles que lo componen. Por supuesto, es evidente que un clima laboral positivo fomenta la satisfacción, la motivación y por supuesto el compromiso de los empleados, lo cual a su vez favorece la productividad y la retención del talento en las empresas. Recordemos que siempre es de vital importancia cultivar un ambiente de trabajo que promueva el bienestar y la colaboración entre los miembros del equipo, ya que al hacerlo no solo mejoraremos la experiencia laboral de cada individuo, sino que también vamos a poder sentar las bases para el éxito y la prosperidad de la organización. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en la próxima. Muy bien, y finalmente nos gustaría que nos ayuden a responder una encuesta en la cual podremos reflexionar y darnos cuenta si realmente estamos en una empresa con un clima favorable para nosotros, en un lugar donde podamos desarrollarnos, donde podamos crecer y avanzar. La primera pregunta sería, ¿cómo describirías el ambiente físico de tu lugar de trabajo? ¿Muy agradable, aceptable, mejorable, insatisfactorio? ¿Qué tan satisfecho estás con la estructura y el estilo de dirección de tu organización? ¿Muy satisfecho, satisfecho, neutral, insatisfecho? ¿Cómo calificarías el ambiente social de tu lugar de trabajo? ¿Muy positivo, con buen compañerismo, aceptable, pero con algunos conflictos? ¿Regular, con tensiones frecuentes entre los colegas? ¿Negativo, con un ambiente poco colaborativo? ¿Qué importancia crees que tienen las características personales en la conformación del clima organizacional? Muy importante, importante, neutral o poco importante. ¿Cómo evaluarías el comportamiento organizacional de tu empresa? Muy positivo, con alta productividad y satisfacción laboral. Aceptable, con áreas de mejora. Regular, con problemas como ausentismo o falta de compromiso. Negativo, con bajos niveles de desempeño y alta rotación. ¿Qué tipo de clima organizacional crees que predomina en tu empresa? ¿Autoritario, paternalista, consultivo, participativo? ¿Qué acciones consideras más importantes para crear un buen clima organizacional? Comunicación cordial, igualdad de trato, reconocimiento de logros, organización de actividades de integración, contratación de personal adecuado, fomento del desarrollo profesional, establecimiento de canales de retroalimentación, promoción del equilibrio entre vida personal y laboral, u otros. ¿Qué factores crees que más influyen en el clima laboral de tu empresa? Liderazgo, motivación, empoderamiento, competitividad, colaboración, valores organizacionales, cultura de la empresa, comunicación interna, equilibrio entre vida personal y laboral, formación y desarrollo, reconocimiento,